Lo decíamos, se dieron a conocer los datos de la encuesta Aprender en todo el país, en particular en Córdoba. En nuestra provincia los datos parecen estar mejores que la media nacional y también hay algunos elementos que nos generan optimismo porque se han mejorado en relación al año anterior. Estos son datos de la encuesta Aprender del 2019. Sin embargo, todavía tenemos ese tercio de los alumnos y alumnas que padecen este aplazo matemático. Pero para conocer más detalles, vamos a ver la trama de lo que difundió hoy el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba con los datos que refieren precisamente a esta situación. A ver, primero en lengua. Vemos el promedio en la Argentina. Un 18,6% está por debajo del nivel básico. Un 19,7% está en el nivel básico, ahí, raspando, arañando. Satisfactorio en la Argentina en lengua, un 46,1%. Avanzado, un 15,6%. ¿Qué pasa en Córdoba? Es menor el número de aplazados, un 12,5%. Un 16,6%. Aprendió lo básico, pero en satisfactorio hay un 49,6% y un 21,3% en avanzado. Si uno suma, se encuentra casi un 70%, más de un 70%, que en lengua están bastante bien en la provincia de Córdoba. Ahora, vamos a las matemáticas. En la Argentina, un 42,8% de los alumnos y alumnas, por debajo del nivel básico, aplazados. No han podido aprender a asimilar y poder expresar los conceptos básicos. Un 28,6%, lo mínimo, un 26% lo satisfactorio y un 2,6% muy avanzado. ¿Qué pasa en Córdoba? Un 32,2% de los alumnos y alumnas por debajo del nivel básico en matemáticas. Hay un tercio allí que está complicado. Un 28,5% apenas lo básico. Y en lo satisfactorio un 35,4% y un 3,9%. Vamos a tomar contacto con Delia Provinciali del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Delia, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va a usted, Pablo? ¿Qué dice? Muy bien, es un gusto sumarla aquí a nuestro programa. Lo primero que le quiero consultar es qué análisis se realiza de estos números de la encuesta Aprender en Córdoba, sobre todo también en el comparativo de lo que sucede en el país. Bueno, usted ha hecho un muy buen análisis, ha leído muy bien la clave de los datos que fueron brindados o puestos a disposición desde el Ministerio. La verdad que primero destacar como en el área de lengua, donde fundamentalmente se evalúa comprensión lectora, en realidad vamos, y si lo vemos en la serie histórica, comparativamente mejorando, y esto que usted señalaba claramente, lo importante es que casi el 71% de nuestros estudiantes se hallan en el nivel sea satisfactorio o avanzado, o sea, logra dar las respuestas esperadas. Pero sigue siendo nuestra preocupación matemática, donde evidentemente, también como usted lo señalaba, seguimos teniendo dificultades y si bien comparativamente con Nación, sobre todo lo que implica la preocupación sobre los estudiantes que se ubican por debajo del nivel básico, Nación es mucho más alto que en Córdoba, hay una diferencia de casi 12 puntos, que 12% es mucho, 12 puntos en términos de cantidad de estudiantes. De cualquier manera, nuestra preocupación, vuelvo a insistir, está en que tendremos que redoblar los esfuerzos para poder garantizar aquellas condiciones que hagan posible que nuestros estudiantes desplieguen la capacidad que está evaluando el área de matemáticas, que tiene que ver con la resolución de problemas y poder aplicar los procedimientos matemáticos en situaciones intramatemáticos o extramatemáticos, sabiendo que obviamente pone en juego un tipo de pensamiento, un pensamiento lógico muy importante para poder aplicar en su vida habitual. La educación es el resultado... Sí. No, quiero decirles que en realidad, como esta se reitera a nivel del país
y también de la provincia esta preocupación o estos datos que estamos teniendo a partir de los finales del 18, cuando del año 2018 tuvimos la devolución del Aprender 2017, se comenzó en una línea de capacitación todo el año 2019 a docentes tanto del nivel primario como del secundario. Claramente que esa capacitación no tuvo impacto inmediato al momento de aplicar el operativo Aprender, y aún en esta situación de escuela remota y de situación que estamos viviendo en el marco de la pandemia, continuamos trabajando en esa línea y además también a partir del presente año el Ministerio ha incorporado una secretaría que tiene que ver con la promoción de la ciencia y la tecnología, que va a abordar de una manera particular esta problemática para poder mejorar las respuestas de nuestros estudiantes. Delia, le consultaba, la educación es el resultado de procesos. Pensar que de un año al otro puede haber cambios abruptos es muy difícil. Esto tiene que ver con instancias en las que debemos asimilar, contextualizar, sumar a los alumnos y alumnas en ese aprendizaje. Pero evidentemente la pandemia dificultó profundamente, porque pienso sobre todo en matemáticas, la presencialidad es muy importante, ¿no? La consulta con el docente permanente, el poder interactuar en ese proceso, ¿no? que necesita del otro. Es muy difícil aislarse y resolver problemas, sobre todo cuando hay una dificultad, si no está la presencia o no está la actividad presencial con el docente, ¿no? A ver, Pablo, más allá de la situación de haber tenido que reinventar una práctica de escuela remota que no conocíamos y que la verdad destacamos el tremendo esfuerzo que hicieron directivos, docentes, padres, estudiantes. Sí, maravilloso. Y digo los docentes que tuvieron que aprender, además de enseñar, aprender el manejo de la tecnología y de cómo dirigirse a sus alumnos de esta manera mediada por el uso de la tecnología. Quiero decirles que también hubo una interesante, por la preocupación que usted trae, una interesante incorporación de lo que llamamos evaluación formativa. No la nota, la calificación, que ya define un resultado, sino que hubo que apelar a un aspecto de la evaluación que es muy importante, llamada evaluación formativa, que es poder intervenir, retroalimentar al estudiante que cuando presenta una duda o comete un error en la búsqueda de la respuesta, el docente interviene presentándole andamiaje para que pueda buscar la respuesta correcta o repiense con una nueva pregunta. Y entonces me parece que es bueno que veamos, cuando volvamos a la presencialidad, cuánto de este vínculo individual que se tuvo con cada estudiante, con una manera nueva de evaluar que tiene que ver con poner el acento en cómo aprende, no qué aprendió, sino cómo aprende, a ver si nosotros somos optimistas en el sentido que hubo un aprendizaje que seguramente tuvo otra calidad, que lo vamos a poder evaluar cuando volvamos a la presencialidad. Precisamente, ¿qué estimación hay desde el Ministerio sobre ese regreso a la presencialidad? ¿Hoy está más cerca la posibilidad de que en marzo los niños y niñas vuelvan a la escuela de manera presencial? Nosotros tenemos altas expectativas en poder volver a la presencialidad, pero bueno, son en realidad, por supuesto, los datos epidemiológicos que nos provee el Ministerio de Salud, quien nos podrá definir si la presencialidad va a ser plena o la presencialidad va a ser acotada, y tendremos que ir pensando otras formas de organización hasta que estén generadas las condiciones o las expectativas que generan la vacunación, en la que los docentes están considerados también como personal prioritario.
Sí, claro, es fundamental que sea parte también de esa primera etapa para garantizar precisamente los procesos. Delia, quiero agradecerle muchísimo este contacto y por ayudarnos a analizar estos números que desde la frialdad de los números pueden decir muy poco o mucho, pero que necesitan de ese análisis para darle cuantificación y poder precisamente ponerlos en contexto. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a usted, Pablo. La palabra de Delia Provinciali, funcionaria del Ministerio de Educación de la provincia. Los datos que nos hablan de buenos números en materia de lengua, estamos mejor en lengua con nuestros alumnos y alumnas, todavía más complicados en matemáticas.